Sean bienvenidos, qué gusto estar con ustedes compartiendo el mensaje de este día. Y quisiera empezar mi plática con una breve historia. Estos eran dos pajaritos que estaban en la rama de un árbol muy alto y desde ahí ellos podían ver a todas las personas. Y estos pajaritos tuvieron una breve conversación. Un pajarito le dice al otro: oye, ¿por qué piensas que todas esas personas siempre andan como afanadas y preocupadas? Y el otro pajarito le contestó: no lo sé, pero seguro que ha de ser porque ellos no tienen un Padre Celestial como el que nos cuida a nosotros. Qué gran lección podemos aprender de esta breve historia de estos pajaritos que hacen alusión a Mateo 6:25. Dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Si tuviéramos una vista panorámica, como estos pajaritos, o de la humanidad, o un superdrón que pudiera ver a los seres humanos, o sea, a nosotros, nos daríamos cuenta que siempre estamos afanados y preocupados, tal y cual lo dijo Jesús. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Estamos viviendo un tiempo excepcional. Nunca me había tocado a mí ver al mundo entero tan afligido por el dolor, por el temor y la incertidumbre. Y aunque han surgido diversas teorías, tanto seculares como bíblicas, acerca de todo esto que está sucediendo, la verdad es que nadie tiene todas las respuestas. Pero de una cosa sí podemos estar seguros, y es que como hijos de Dios tenemos una paz, tenemos acceso a una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no es natural, que es sobrenatural y que supera lo que la mente y el intelecto pueden comprender. Hemos estado saturados de malas noticias. Ya no necesitamos más información negativa. Lo que necesitamos es algo que llegue directamente a lo profundo de nuestro ser. Y esto es la palabra de Dios, que actúa como una vacuna celestial que nos va a inmunizar en contra del temor, de la ansiedad y la preocupación. La palabra de Dios era verdad antes de que llegara la pandemia y será verdad después de que se vaya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es recordarnos a nosotros mismos estas verdades. Algunas personas tienen dudas y flaquean. Otras han cuestionado a Dios, su palabra, su amor y su fidelidad. Pero la verdad es que lo mejor que podemos hacer es correr hacia nuestro Padre y aferrarnos a Él. Proverbios 18:10. El nombre del Señor es como una torre fortificada, a donde corre el justo para salvarse. El evangelista Reinhard Bonnke tuvo un diálogo con un hombre que estaba enfermo y estaba sufriendo. Este hombre le dijo: estoy teniendo una crisis de fe. Y Reinhard le contestó: mi hermano, cuando se esté ahogando, es el peor momento para soltar el salvavidas. Así que si tú estás teniendo una crisis de fe, por favor, aférrate a la palabra de Dios con todas tus fuerzas, porque ella es tu salvavidas. Jesús dijo: el propósito del ladrón
es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. El Señor Jesús estableció un claro contraste entre su misión y la misión de Satanás. Los planes de Satanás para nuestra vida están en total oposición a los planes que Dios tiene para nuestra vida. Y la única manera en que nosotros podemos ser inmunes a esos engaños es creer profundamente, tener una fe inquebrantable en Jesús y en sus palabras. Jesús vino para darnos vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer. A lo largo de las Escrituras vemos las declaraciones de amor de Jesús por la humanidad. No solamente con palabras, sino también con sus acciones. Más profundamente cuando Él entregó su vida al morir en la cruz por nosotros. Jesús nos ama, Él está por nosotros y Él nos dejó su palabra como una roca firme a la cual nosotros podemos pertenecer y permanecer. Y si lo hacemos, cuando vengan esos engaños, cuando venga el ladrón, nosotros podremos mantener nuestra confianza inquebrantable en las fieles promesas de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, Jesús fue muy contundente en sus respuestas. A cada una de las provocaciones que Satanás le hizo, Él le contestó, escrito está. En Mateo 4:3 podemos leer que Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús se mantuvo firme en la palabra de Dios y eso es exactamente lo que tú y yo debemos de hacer. La palabra de Dios es nuestro único fundamento seguro. No importa cuál sea la situación que tú estés pasando en este momento o cómo te sientas. Escucha esto. Escrito está. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. Escrito está, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Escrito está, pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Escrito está, esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Necesitamos fe en Dios, fe en sus palabras y en sus promesas, porque es lo único que nos va a poder ayudar a pasar sobre o encima de las circunstancias que nosotros vivamos. Te compartiré algo acerca de las águilas. Seguramente algunos de ustedes ya lo saben. ¿Sabías que un águila percibe cuando una tormenta se acerca mucho antes de que empiece? Escuchen esto. En lugar de esconderse, acobardarse o tener miedo, es como si sintiera dentro de sí misma una sensación de fuerza y firmeza. Así que vuela a un lugar muy alto para esperar los vientos. Cuando estos vienen, coloca sus enormes, brillantes, fuertes y preciosas alas y deja que el viento las tome y la lleven por encima de la tormenta. Mientras abajo hay oscuridad, viento, frío y destrucción, en medio de la tormenta, el águila sobrevuela muy alto por encima de ella. El águila no huye llena de temor. Utiliza la tormenta para elevarse mucho más alto que ella y utiliza los vientos a su favor. Cuando las tormentas llegan a nuestra vida y van a llegar, no tienen por qué arrasarnos o arrastrarnos. Podemos levantarnos por encima de la tormenta siempre y cuando pongamos nuestra mirada y nuestra fe en Dios. Y dejemos que Él actúe.
con su poder en nuestras vidas. Isaías 40, 27, 31. ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo que podemos imaginarnos. Y debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos. Dios les dará nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. ¿Cuál debe ser la fuente de nuestra fe? La palabra de Dios es nuestra fuente de fe. La palabra de Dios es la herramienta más valiosa que tenemos. La única respuesta para este mundo se encuentra en la Biblia. Miles de personas viven en un estado continuo de temor y desesperación y piensan que la destrucción y el acecho están a la vuelta de la esquina. Pero lo cierto es que Dios tiene otros planes que están aquí en su palabra para la humanidad. Y esos planes son de redención, de restauración y de misericordia. La Biblia fue escrita para ti y para mí. Si tú no tienes fe, leer la Biblia va a producir fe en ti. Si tienes algo de fe, pues tu fe va a aumentar. Y es que la palabra de Dios produce, alienta y aumenta nuestra fe. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Desgraciadamente, la palabra fe se ha convertido en una generalización religiosa. Fe auténtica es la aceptación de la credibilidad de Dios. Confianza en nuestro Señor es un principio bíblico fundamental que debe de ser seguido por una actitud de obediencia y de rendición. Fe no significa mostrar aprobación por las Escrituras o ser unos expertos en doctrina, porque podremos estar bíblicamente correctos, pero estar totalmente vacíos de una confianza en Dios. Fe es creer como un niño cree. Fe en Jesús es creer como un niño. Y también significa rendirnos completamente a Él, nuestra vida y nuestra voluntad. Decirle a Dios, Dios, pues yo voy a creer en ti si tú respondes a mis oraciones. Esto es una muestra muy grave de ignorancia de lo que en realidad la fe es. Sabes, Dios no siempre hace lo que nosotros pensamos que Él debería de hacer. De hecho, esto es precisamente la confianza en Dios. Si Él respondiera a nuestras oraciones de la manera y en el tiempo en que nosotros lo queremos, pues no necesitaríamos fe. Y si nosotros además le demandáramos a Dios el por qué o no hace las cosas, entonces nosotros no estamos teniendo una fe verdadera, que este es el título de mi mensaje para el día de hoy. Debemos de recordar que Dios es Dios y no nosotros. Dios no acepta condiciones para nuestra confianza en Él. Recordemos que Él es el creador del universo. Él no se conforma al patrón de nuestro pequeño pensamiento a fin de convencernos de que creamos en Él. Porque a fin de cuentas, si nosotros no creemos, pues nosotros somos los perdedores, no Él. Así que no dudemos de Dios ni de su bondad para nosotros. Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensará a los que le buscan con sinceridad.
En Mateo 6, del 25 al 34, encontramos a Jesús confrontando la fe de los discípulos. Y hoy en día, Él también lo hace para nosotros. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan en el fuego, tengan por seguro que Él cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Jesús no quiere ver nuestros rostros llenos de amargura, preocupación o desesperación por la vida cotidiana. Él lo que quiere es que como pueblo de Dios vivamos un día a la vez, sin afán y sin ansiedad, pero sí llenos de fe y esperanza. ¿Por qué tienen tan poca fe? La poca fe hace que las personas entren en desesperación debido a las circunstancias que están viviendo. Pero sabes, la crisis no se mide por la escasez o por la abundancia, sino por la actitud que nosotros tomamos frente a ella. Pablo dijo, no digo esto porque necesite ayuda, pues he aprendido a adaptarme a cualquier situación. Yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Sabes, este versículo habla de contentamiento, no de sueños hechos realidad o de metas logradas. Se trata de estar alegre, satisfecho y fiel, aún en medio de las circunstancias duras y difíciles de la vida. En otra versión dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero nuevamente, no se trata de lograr tener aquel puesto de trabajo o de tener una casa nueva o de cambiar nuestro guardarropa, sino se trata de encontrar satisfacción en el trabajo ya hecho, en la casa que ya poseemos y en la ropa que cuelga de nuestro armario. No se trata de palabras mágicas que cambien las circunstancias, sino se trata de confiar en el poder de Dios para que podamos estar contentos en las circunstancias que no podemos cambiar. Escucha esto. Para cualquier cosa que Dios tenga en sus planes para tu vida y para mi vida, Él nos va a proporcionar el poder y la fuerza para realizarlo. Dios tiene planes para nuestra vida que conforman el gran plan que Dios tiene para nuestra vida. Como creyentes, no debemos de sentir ansiedad o preocupación sobremanera. Tenemos que pedirle a Dios para nuestras necesidades, pero tenemos que confiar en que Él tiene el cuidado de cada detalle de nuestra vida. Dios no olvida a los que dependen de Él. Por lo tanto, la ansiedad es incompatible con nuestra posición como hijos de Dios. No se preocupen por nada. Más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. Así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Una persona que no tiene una relación cercana con Dios y no conoce su palabra, tiene cierta razón en estar preocupado por la vida y por el sustento, pero un hijo de Dios no. ¿Cuál es el antídoto para eliminar la ansiedad? Así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades.
Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará lo que necesitan. Buscar al Señor es el antídoto para evitar y eliminar la ansiedad. La voluntad de Dios para toda la persona sobre esta faz de la tierra es que lo pongan a Él en primer lugar de sus vidas, que permanezcamos continuamente cerca de Él con un corazón sincero y que vivamos sobre lo natural a través de su poder. Lo que este mundo necesita son hijos que vivan diariamente con una fe verdadera. Este mundo tiene sed de ver a personas que muestren una forma de vivir distinta a lo que ellos han conocido. El mundo necesita ver verdaderos hijos de Dios. Así que la gran lección que podemos aprender hoy es que pongamos a Dios en el primer lugar de nuestras vidas, que nos interesemos en conocerle a Él, que tengamos una fe inquebrantable en sus palabras y en sus promesas. Y entonces podremos experimentar su fidelidad al proveernos para cada una de nuestras necesidades. Además, Él va a quitar el afán y la ansiedad de nuestro corazón y nos va a dar de su paz. Jesús dijo: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Si tú quieres experimentar esta paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que viene de Dios, si tú quieres ser libre de afán y de ansiedad, acepta la invitación de Jesús. ¿Qué te parece si tomamos unos breves momentos para hablar con Jesús? Señor Jesús, ya no quiero vivir afanado, preocupado y angustiado. Hoy acepto tu invitación. Te necesito en mi vida. Te entrego mi vida y mi voluntad a ti. Enséñame a vivir con esa fe que tú quieres que tenga. Enséñame a vivir un día a la vez, lleno de esperanza y paz. Amén. Así que pongan todas sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Dios con nosotros.